Mientras usted busque su Biblia, si no tiene Biblia, busque su celular. Amén. Si no tiene celular, quizás su tablet, lo que usted tenga. Y si no, amén, los muchachos gentilmente van a proyectar en la pantalla estos versos de Gálatas, capítulo 5, versos 22 y 23, los cuales leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y leo el 24 que dice, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Padre, en esta mañana te damos gracias. Nos unimos como un solo cuerpo, en una sola mente, en un solo corazón, en un solo espíritu. Para darte gracias, Señor, por este día que nos regalas, donde podemos adorarte juntos y bendecir tu santo nombre. Hemos mencionado, Señor, hace un momento algunas peticiones sobre las cuales queremos juntos orar. Mira, Señor amado, a Nilsa Ruiz. Mira su necesidad. Mira su quebrantamiento físico. Posa, oh Dios, tu mano de poder. Igualmente sobre Félix Ibáñez, Señor, este anciano, Señor, te pedimos, Padre, que tú obres en su vida. Y lo más importante de todas las cosas que podemos pedirte es que cada vida pueda confesarte a ti como Salvador. Y él, Padre, hace unos días atrás, Señor, le pudimos dirigir en esa oración de confesión a ti como Señor y como Salvador, que pueda prevalecer en él la fe y la esperanza. Mira, Señor, la familia Ortega. Mira, Señor, este momento de dolor que atraviesa esta familia, Señor amado. Aquí está tu siervo, está su hija, Señor amado. Padre celestial, te pedimos que le fortalezca, Señor, y a la familia de su hermano que hoy está en tu presencia, Padre. Mira, Señor amado, de igual forma esta familia que, Padre, esta tragedia que aconteció, Señor, anoche, Padre. Oramos, Padre, por la persona que sobrevivió, Padre, pidiendo a ti que tengas misericordia de ella, Señor. También, Padre, que tengas misericordia de esos hombres, Padre amado, y personas que levantan su mano para agredir y con violencia, Señor, quitar la vida a otros. Tú tienes poder, Padre, para tocar sus corazones, Padre. Te pido que te reveles a ellos para que en ti puedan alcanzar el perdón y abandonar esa vida delictiva que llevan, Señor amado, en sus hombros. Oramos también, Padre, por milagros, Señor, que tú pongas tu mano de poder en los procesos de análisis y posible cirugía, posible intervención más adelante. Pon tu mano. Y también queremos con gratitud darte gracias por Paulette, Señor, que ha sido recibida por sus padres, por sus seres queridos en su casa, Señor. Padre, ya despejado de ese diagnóstico, de esa nube negra que se cernía sobre ellos, Padre, y te damos gracias por tu intervención. Y ahora, Señor, te pedimos por los niños que están recibiendo, Señor, tu palabra, esa semilla poderosa que transforma los corazones, Señor. Bendice a los maestros que les imparten tu palabra, Señor. Y a nosotros danos la gracia de poder comunicar el consejo de tu palabra. Danos, Señor, corazones fértiles donde pueda ser sembrada esta semilla, Señor, y que el fruto agradable, Padre, por el cual tú la traes a nosotros, pueda brotar y dar fruto abundante para la gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. Pueden sentarse, amados, gloria al Señor. Amén. Tengo algunos nombres, no los tengo todos, pero tenemos a Joana Acosta con nosotros esta mañana. Dios le bendiga, Dios te bendiga, Joana. Amén. Jonathan Feliciano, gloria al Señor. Amén. Y sé que hay otros nombres más, pero amén, solamente estos me han sido suplidos. Aleluya, gloria a Dios. El domingo pasado comenzamos, amén, lo que llamamos una serie de sermones en torno al tema el carácter del cristiano. Y no voy a repetir todo lo que mencionamos el domingo pasado, pero para que algunos tengan una idea
de qué estamos hablando. Amén. Hablábamos, entre otras cosas, que si hay algo que es importante en la experiencia de un hijo de Dios, y digo un hijo de Dios porque le estoy hablando a gente que tiene temor de Dios, pero toda persona tiene un carácter, y el carácter es sumamente importante, es crucial, es la forma en que somos. Nuestro carácter se revela cómo nos conducimos, cómo hablamos, cómo escribimos, cómo nos comportamos. Así que todo tiene que ver con nuestro carácter. Y la intención de estos sermones es que podamos entender, porque usted sabe estas cosas. Yo no estoy hablando cosas ni hablaré cosas que usted no sepa, pero que podamos refrescar y entender lo importante de desarrollar un carácter conforme a Cristo, conforme a ese modelo que es Cristo Jesús. Les decía que si algo lastima profundamente la fe, si algo lastima profundamente la credibilidad de la gente en el cristianismo, es cuando de alguna manera alguien hace algo, dice algo, escribe algo, responde de alguna manera diciendo que es cristiano, pero que de la forma en que escribe, habla o reacciona, la gente dice, pero si es cristiano, ¿por qué hace eso? Por eso es que yo no creo en los cristianos. Y esa crítica muchas veces lastima a los que no creen y también a la iglesia, porque no todos, amén, se conducen de esa manera. Todos hemos fallado, no cabe duda alguna de que, amados, bueno, no le pongo a usted como ejemplo. Yo estoy seguro que yo he hecho cosas, he hablado cosas, he reaccionado muchas veces y no he reflejado a Jesucristo como debe ser. Y eso quizás a alguien le ha sorprendido. Ay, el pastor Cardona dijo eso. Ay, el pastor Cardona se condujo así. Bueno, pues ese día pues parece ser que no oré bien esta mañana. Pero no debe ser así. No debe ser así. Y yo necesito concientizarme cada día de la importancia de que mi carácter sea moldeado conforme a Jesús. Y por eso les invito esta mañana a que podamos reflexionar sobre esto. Les decía a ustedes también ese domingo pasado que Jesucristo tuvo una gran tarea con sus discípulos. Y la tarea más, a mi entender, más difícil fue cómo lograr que 12 hombres, y yo digo obviamente 11 porque Judas finalmente no procesó la enseñanza de Jesús y le traiciona. Pero ¿cómo lograr que estos hombres de tan diversos trasfondos, de tan diversos temperamentos, de tan diversos caracteres, pudieran armonizarse para ser los apóstoles de Jesús? Y les decía que Jesucristo, amén, comenzó, entre otras cosas, a formar su carácter. Y lo que primero hizo Jesús en su ministerio público fue aquel famoso Sermón del Monte, donde Él comenzó con 9 características de lo que debe ser ese discípulo que siga a Jesucristo. Características que las esbozó en 9 bienaventuranzas. Y las hablábamos de cada una de ellas, de cómo estas 9 bienaventuranzas hablan del carácter de un hombre y una mujer de Dios. Les decía además que el carácter es el crisol, es la olla de presión, es lo que Cristo utiliza para formarnos. Y también les decía que el crecimiento espiritual de una persona va a estar en proporción a la manifestación de su carácter. Usted no puede ver cuánto yo oro, quizás no puede saber cuánto leo la Biblia, tampoco quizás pueda saber cuánto yo adoro al Señor privadamente, quizás no lo puede saber, pero usted ve cómo yo me conduzco, usted puede medir cómo yo hablo, usted puede medir cómo yo trato a las personas, eso usted lo puede ver. Así que se convierte en un termómetro, en un barómetro para poder medir cuán espiritualmente es el pastor. De manera que nuestro crecimiento espiritual se verá reflejado en la manifestación de nuestro carácter.
Ahora, les decía además que el carácter se define como esa expresión exacta, es una reproducción de un original. El original es Cristo y nosotros somos un reflejo de Él. El carácter tiene que ver con todo. El carácter se va formando, no como una píldora que tú te tomas. Tienes dolor de cabeza, pues tienes un Panadol, tienes algo y a las 2 horas o 3 horas sientes el efecto de lo que tomaste. El carácter no es así, el carácter se va formando poco a poco, poco a poco. Y utilicé el pasaje de Gálatas porque ahí se nos dan 9 maneras de poder saber e identificar cuál es el carácter del cristiano y cómo va ese asunto en nosotros, cómo se va desarrollando ese fruto, porque habla del fruto del Espíritu. Y estas manifestaciones o estos frutos del Espíritu, amén, son cruciales en la vida de alguien que quiere reflejar el carácter de Jesús. Ahora vamos a hablar hoy de 3 partes de esta expresión. Vamos a hablar de la expresión que dice, más el fruto. Lo otro que hablaremos hoy con el favor de Dios es la expresión que dice del Espíritu. Y trataremos, con el favor de Dios, si el tiempo nos alcanza, el primer fruto, que es el amor. Cada tema de estos, amados, es un sermón completo. Si uno tomara cada uno de ellos, tendría 9 semanas mínimo para desarrollar ampliamente el tema. Así que sencillamente estamos dando unas ideas y como dice un autor y que usa esa expresión muy frecuentemente, César Vidal dice, estas son simplemente pinceladas. Mas el fruto, dice el apóstol Pablo, dice el Espíritu Santo, dice Dios en su palabra, más el fruto. Cuando escuchamos esa frase, el fruto, obviamente usted tiene en su haber como persona preferencias. Hay muchos frutos, ¿verdad?, que usted ingiere y a no todo el mundo le gusta lo mismo. Yo creo que el guineo es el más internacional, es el más común. Pero ¿a alguien no le gusta el guineo? Tito, ¿a ti no te gusta el guineo? ¿Cómo va a ser? ¿No te gusta? A él le gusta. Gloria a Dios. Amén. Dios bendiga a Tito en esta mañana. Qué gozo verte, Tito, aquí en la casa de Dios. Mira, amado, los frutos es algo que nos agrada. Pero hay algunas cosas que quiero decirles a ustedes respecto a esa expresión más el fruto. Y es que cuando uno mira un árbol, uno puede identificar qué tipo de árbol es. Y la razón no es por las hojas. Yo tengo un dilema en casa, hay una planta. Yo le preguntaba a Ana Caldec hace unos días, Ana, ¿cómo yo sé si en casa tengo una planta de guineo o de plátano? Ella me dio una explicación, pero todavía yo no sé. Así que tengo que esperar que lo que yo sembré allí, ojalá dé fruto. Y yo voy a saber cuando dé el fruto si es guineo o si es plátano. Porque no sé distinguirla. Así que la naturaleza de un árbol se va a determinar y a saber por el fruto. Por el fruto. El fruto evidencia la naturaleza de un árbol. Amados, Jesús claramente dijo en Mateo 7, 15 al 20, hablando sobre los profetas, sobre los fariseos, y él decía estas palabras: guardaos de los falsos profetas, que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Cómo yo sé, cómo yo discierno quién está frente a mí? Y Jesús dio la clave. Él dice, hay gente que se viste como lo que no son. Pero ¿cómo tú lo sabes? Él dijo, por sus frutos los conoceréis, dice el verso 16. Y él pregunta, ¿acaso se recogen uvas de los espinos
o higo de los abrojos. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Así que Cristo nos da una clave importante. Amén. Cuando usted juzgue algo, no se precipite. Mire el fruto. El fruto va a decir la naturaleza de la persona con la que tú interactúas. El árbol que está frente a ti. Amén. Te puede decir que es manzana, pero tú no ves, cuando finalmente ves el fruto, dices, no eres manzana, tú eres panapén. Bueno, es un ejemplo, ¿no? Gloria a Dios. Amén. Lo segundo que tenemos que observo y que yo argumento sobre la expresión fruto es que la abundancia de fruto evidencia cuán robusta es la conexión entre las ramas y el árbol que da la savia. Y ese principio se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versos del 1 al 18, donde Jesús dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y en el verso 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano. El pámpano, para los que no saben qué significa esa palabra, amén, significa rama. Significa la rama que se conecta al árbol, la rama que sale del tronco, la rama que echa las flores, las hojas donde se cuaja el fruto. Y él dice así, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano, como la rama, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, y no otro, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Aleluya. Palabra de Jesús. Entonces, la abundancia del fruto está relacionado a cuán fuerte, cómo está vinculada la rama al tronco. Es decir, si yo quiero reflejar los frutos del Espíritu de Cristo, amados hermanos, es imposible que yo pueda dar fruto si no estoy vinculado a Jesús, si no estoy injertado en Cristo y Cristo en mí, si no permanezco en Jesús. Y esa permanencia es una permanencia continua, ininterrumpida. De otra manera, no podemos llevar fruto. Lo tercero que yo miro en esa expresión, el fruto, es que por otro lado, ya hablamos de la abundancia, que habla de la conexión con Cristo. Pero ¿qué pasa cuando no hay fruto? ¿Qué pasa cuando no se ven frutos? Me llamo cristiano, camino como cristiano, me publico como cristiano, voy a la iglesia, amén, casa de oración y restauración, y lo digo en el trabajo, y la gente me hace, porque no ven fruto. No ven fruto. Entonces, la escasez de fruto es un síntoma de enfermedad espiritual, de enfermedad que requiere acción. Yo les conté a ustedes el domingo pasado, ustedes muchos se rieron conmigo, ¿verdad? Pero créanme, todavía no he hecho nada con lo que dije el domingo. Sí, les dije que en la casa de mi hijo hay un árbol de guanábana. Yo sé que es de guanábana, porque he visto, amén, los primeros brotes. Es más, he visto guanábanas que se han secado. Y no me he comido todavía el día de hoy una guanábana. Y yo les dije a ustedes que yo sabía el problema. El problema es que el árbol está enfermo. Y yo les decía que yo busqué información. Amén. Luis Oquendo me orientó, me dio unas cuantas páginas de internet para que buscara información. Y leí las páginas. Pero todavía no he llegado con lo que dice las páginas, todavía no he ido al árbol, no le he aplicado la medicina que necesita, así que el árbol no va a venir donde mí, yo tengo que ir al árbol a decirle, ok árbol, aquí tengo la medicina, tengo tus nutrientes, tengo el gialquil, tengo, amén, el mejunje que preparé para josearte. Hermano, todavía no lo he hecho. ¿Cuál es?
¿Dónde está el problema? En mi falta de decisión. Y así pasa en lo espiritual. A veces sabemos en qué estamos fallando. Ya porque nosotros lo sepamos, o alguien dijo, oye, mire, eso que tú, como tú estás escribiendo, no me gusta eso que como tú escribes. Eso no es de cristiano. Eso de Facebook que estás escribiendo ahí, eso no es de un hijo de Dios. Y sabemos que lo estamos haciendo, pero no estamos haciendo nada para tratar y evitar hacerlo. Jesús dijo, amados hermanos, hablando sobre esto, dice, el que no permanece en mí será echado fuera como pámpano y se secará, hermanos. Si no hacemos algo, si no hago algo, no voy a comer, amén, las apetecibles guanábanas que potencialmente tiene el árbol allá. Señor amado, voy a tener que hacer algo porque ya 2 veces lo he dicho y en cuarto lugar, aleluya. Pastor, ayúdame en esto, sí. Tú estás viendo el mensaje, ¿verdad que sí? Amén. Mira, amados, esta interacción es una verdad para enfatizar. Lo cuarto que yo puedo ver en esa expresión, el fruto, es que la abundancia de fruto bendice. Bendice tanto a quien lo produce como a quienes se distribuye. Mire, si algo a mí me crea gran satisfacción, aunque también un dolor de cabeza, es el árbol de mango que está frente a la iglesia. Cuando ese árbol comienza a dar fruto, hermano, eso es una... Pero yo me gozo también cuando llego al templo y veo gente que se detiene. No vienen a la iglesia a escuchar el mensaje del pastor, pero vienen a buscar los mangoes, amén, que están bajo el árbol. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Por lo menos pisaron la iglesia. Además que ayudan un poco, ¿verdad? Pero hay unas cosechas que son tan abundantes, que aunque la gente se lleve, yo le he dicho, dejo el portón abierto para que entren. Pero amados, realmente bendice, es hermoso. Cuando uno ve fruto abundante, es algo hermoso que bendice. Y sobre todo cuando alguien puede beneficiarse de eso. Pues Cristo también en ese pasaje bíblico nos habla de ese principio. Él dice, si permanecéis en mí, estoy leyendo todavía Juan capítulo 15, pero ahora estoy leyendo el verso 8, el verso 7 y el 8. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hermano, mire, amado, está diciendo una promesa. Hay bendición para el que da fruto abundante. Hay bendición para su vida. Pero también hay bendición para otros, porque dice, en esto es glorificado mi Padre. Dios mismo es glorificado en que demos frutos. Dice, en que llevéis fruto y seáis así mis discípulos. Así que con esta parte lo que quiero decirles es que el fruto del Espíritu es algo que debemos desear y que si no está dándose, hagamos una autoevaluación a fin de ver qué está impidiendo que pueda surgir en nosotros. Porque dar fruto es la voluntad de Dios. Dar fruto es lo que glorifica a Dios. Dar fruto es lo que te bendice a ti y es lo que bendice a otros. Ahora, la otra expresión del verso es, mas el fruto del Espíritu. Y aquí tenemos que detenernos un momento para enfatizar que es el Espíritu Santo el que los produce en nosotros. No estamos hablando, amén, de una filosofía, ¿verdad? De que tú tienes el poder, está en ti. Es esa filosofía sentada en el hombre, humanista, egocéntrica. Yo soy el primero, el segundo y el tercero. Yo puedo hacerlo. Sí, tú puedes hacerlo, sí, pero no por tus fuerzas. Tú necesitas al Espíritu Santo de Dios. En Romanos 5:5 dice así:
Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, escuche bien, por el Espíritu Santo que nos fue dado. En este verso claramente habla de uno de los frutos del Espíritu, que es el amor. Y dice sobre él que este viene de Dios, pero que es derramado en nosotros por la persona del Espíritu Santo. De hecho, este versículo lo voy a citar 2 veces más en el sermón. Pero en este punto, lo que quiero enfatizar es que la procedencia del fruto viene de Dios. Y así como el amor, que es uno de ellos, yo añado y digo en mi interpretación que no es diferente a la fe, a la mansedumbre, a la templanza, al gozo, a la paz. Amén. No, a la mansedumbre. No, todos ellos, así como el amor que menciona claramente el texto, es derramado en nosotros por Dios, que es la fuente, a través del Espíritu Santo, los demás también lo son. También lo son. Y que tenemos que tener claro, amén, que por ser Dios la fuente y derramado en nosotros por el Espíritu Santo. Y entiéndase esto, ¿verdad? Lo que la iglesia cree, la iglesia, amén, está clara que la palabra enseña que Dios es un Dios trino. Amén. Que Dios es Dios Padre, es Dios Espíritu Santo, es Dios, amén, Salvador Jesucristo. De modo que todo está enmarcado en la divinidad. En la divinidad. De manera que tenemos que ver y entender, y me parece que es importante enfatizar, que precisamente porque procede de Dios, porque es dada por el Espíritu Santo, amén, entonces yo tengo la posibilidad grande, no la posibilidad, tengo lo que necesito para que se manifieste en mi vida. Yo no puedo decir, yo no puedo amar, yo no puedo tener paz, yo no puedo ser templado. ¿Pero por qué no puedes serlo? Porque me cuesta hacerlo. Te cuesta. ¿Y eres creyente? ¿Tienes el Espíritu Santo? Si tu respuesta es sí, pues no puedes poner excusas. Porque en ti está quien produce ese fruto. En ti está la fuente del fruto. Aleluya. Entonces, se puede manifestar en ti. En ti está la fuente. Precisamente también tenemos que enfatizar que si la procedencia es Dios, entonces esto nos hace diferentes a lo que algunas personas pueden hacer. Por ejemplo, hay personas, ¿verdad?, que se llaman, el término técnico es filántropos. Es una palabra griega que viene de amor al prójimo. Filos es amor, vamos a ver eso más adelante. Y antropos es hombre, es el amor a la humanidad. Y hay gente que no son cristianas, que no pueden ser, hay gente filantrópica que puede ser atea, pero que tiene esa particularidad, que puede dar donaciones, proveer medicina, ir a un lugar a llevarlas y dar un servicio. Amén, puede hacerlo. Pero no es de ese fruto que habla la palabra de Dios. Porque ese fruto nace de la humanidad. Aquí está hablando de un fruto que nace de Dios, que viene de Dios, que es impartido por el Espíritu Santo. Es algo divino. Que los no regenerados no pueden manifestar. En tercer lugar, tenemos que entender que al ser Dios la fuente, gloria al Señor, amén, nos obliga a nosotros a mantenernos conectados con Él. No podemos, ya lo he dicho en la lectura que hicimos de Juan capítulo 15. En cuarto lugar,
al entender que esto viene de Dios, que Dios lo imparte a nosotros, esto también nos obliga a que oremos para que se produzca en nosotros la abundancia de ese fruto. Tenemos que pedirle a la fuente: Dios, ayúdame. Dios, ayúdame a que crezca en mí el fruto. Y esto requiere, amados, que nos rindamos cada día a Él, que nos rindamos al Espíritu Santo y que hagamos morir en nosotros, como dice Pablo más abajo, las obras de la carne, que es un tema que trataremos cuando hablemos del versículo 24. Así que, entonces, si esto lo hace Dios, si Dios es la fuente, entonces ¿qué hago yo? ¿Qué me toca a mí hacer? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. ¿Por qué? Porque a veces uno puede pensar, bueno, ¿por qué no está tan abundante en mi vida? Porque hay algo que tenemos que hacer. Así que nosotros participamos, hermanos, activamente en el desarrollo de estos frutos. La fuente es Dios, derramado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros. Ahí están los frutos. Ahora yo necesito colaborar con el Espíritu de Dios. ¿Y por qué necesito colaborar con Él? Porque mira, amado, y esto es un sermón que predicamos aquí hace un tiempo atrás, cuando hablábamos de los 4 enemigos del crecimiento espiritual. ¿Y cuál era uno de esos enemigos terribles que usted pelea diariamente? Se llama la carne. Pablo lo dice allí. ¿Y qué decíamos? Que hay una lucha entre el espíritu y la carne. Pablo habla ampliamente sobre esto en Romanos. Una pelea continua. ¿Por qué? Sí, yo ya soy de Cristo, tengo el Espíritu Santo. Pero eran 20 años de malas costumbres que llevaste. Eran 20 años de cometer el mismo pecado. Eran 15 años de esto, 5 de lo otro. Y hermano, y la carne se acostumbró a eso. Y ahora en ti ha habido un milagro. Pero ese milagro no ocurrió en tu carne. Ese milagro ocurrió en tu espíritu. Porque Pablo enseña y dice que el ser humano es integrado por espíritu, alma y cuerpo. Y estoy repasando esto a beneficio de los que no oyeron el sermón. Hermanos, el milagro del nuevo nacimiento, que en la palabra técnica teológica es la regeneración, ocurrió en el espíritu. Porque andábamos muertos espiritualmente. No teníamos vida espiritual, porque la vida espiritual es el vínculo entre Dios y el hombre. Cuando ese vínculo está roto, cuando el hombre no tiene comunión con Dios, está muerto en el espíritu. Pero cuando venimos a Jesucristo, aleluya, dice Jesús, y vendremos y haremos morada en Él. Y Pablo dice, luego nos convertimos en morada, templo del Espíritu Santo. Y ahí es que ocurre el milagro poderoso y maravilloso del nuevo nacimiento, la regeneración. Amén. Y ahí es donde viene el Espíritu de Dios, aleluya, con todos sus dones y sus frutos. Pero eso ocurrió ¿dónde, hermanos? En el Espíritu. Y yo soy un recién nacido en el Espíritu. Como decía Jesús a Nicodemo, si no nacieres de nuevo, no puedes tener comunión con Dios, no puedes, amén, entrar de los cielos. No hay manera de que alcances, amén, la salvación, si no naces de nuevo. Entonces, ya yo resolví el problema. Soy de Cristo, tengo el Espíritu Santo, tengo la fuente de los frutos, está en mí. Pero yo necesito ahora que ese milagro que es el Espíritu comience a dominar todas mis costumbres. Y ese trabajito, hermanos, es un trabajo de rendición. Por eso es que Pablo dice, hagan morir las obras de la carne. No le dice al cristiano, oye, dile a Dios que las mate. No, ya Dios hizo el milagro de que te dio el poder, te dio el nacimiento espiritual,
te dio fortaleza en el hombre interior que es tu espíritu. Él mora en ti. Ahora colabora con Él. Cuando te diga, mi siervo, eso no me gusta, tú no vas a decir, ay, es que soy débil. No, vas a combatir. Y aunque puedas caer, te vas a levantar. Y vas a decir, la próxima vez lo venzo. Mis ojos no irán hacia allí. Apagaré la televisión. No leeré esto. Esto lo voy a romper. Esto lo voy a cortar. ¿Quién lo hace? Usted. Aleluya. ¿Por qué? Porque ahora tiene alguien que le dice, no me gusta lo que estás haciendo. Antes, esa vocecita, eso, ¿verdad? A veces la gente lo ilustraba con el muñequito de la izquierda y de la derecha, ¿verdad que sí? La vocecita esa, ¿no? Pero ahora la vocecita está diciendo, eso no me gusta. Y hay una inquietud. Antes no te molestaba, pero ahora sí. Porque ahora hay alguien que te dice, no quiero que seas así. Entonces Pablo nos habla de esa lucha. Y uno colabora con el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué yo puedo hacer? Una pregunta práctica. ¿Qué yo puedo hacer en esa colaboración? Y yo tengo unas sugerencias que hacerles de cómo colaboramos. Porque ya tenemos al Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo colaboramos? Lo primero que tenemos que estar claros es que el trabajo es un trabajo de equipo. Dios hace una parte, tú haces la otra. Ese principio de colaboración aparece en la palabra de Dios. Por ejemplo, en 1 Corintios 3:9, allí Pablo dice que somos colaboradores de Dios, que somos labranza de Dios, que somos edificio de Dios. Y estas tres palabras están hablando de un proceso que envuelve. O sea, cuando alguien está labrando algo, está haciendo un cultivo, está trabajando. Hay un agricultor que mete la azada, que está sembrando la semilla, pero puede ese agricultor decir la semilla, ahora quiero que brotes. No. La luz solar que posibilita la germinación y el subsiguiente crecimiento de las plantas, tú no lo controlas. Tú no tienes poder de decir al sol, ahora sembré esto en la medianoche y ahora quiero que le dé sol. Sol, dale aquí ahora, a las 12 de la noche. Hermano, tú no controlas eso. Eso lo hace Dios. Dios dice, ¿cuándo va a salir el sol? Aleluya. Tú no tienes ese poder para que que germine allí. Pero tú tienes el deber de que, porque tú no vas a decir la semilla, como yo le contaba a usted un chiste, ¿verdad?, del pastor. Amén, que yo decía, quiero calabaza. Y todas las veces que compramos calabazas, ¿qué hacía yo, negra? Sacaba la semilla, la ponía en una servilletita húmeda. Porque eso es verdad. Y ahí se podrían, hermano. Y la pastora decía, negro, bota eso. Igual, hermano. Yo soy un mal agricultor, hermano. Ya te se puede dar cuenta, hermano. Pedro Josado es el agricultor aquí por excelencia. Pregúntele a Pedro. Aleluya. Hermanos, hay cosas que yo no puedo hacer. Por eso es que en esta relación que estoy planteando aquí, necesitamos del Espíritu Santo. Lo necesitamos a Él. Pero usted tiene que poner su parte. No hay manera. Como en esa analogía que he hecho hace un momento atrás. Amados hermanos, no cabe duda alguna de que lo que Dios ha hecho en nosotros al venir a Él es producir fruto en nosotros. En Efesios capítulo 2, verso 10, el apóstol Pablo, hablando a la iglesia, le dice así: porque somos hechura suya, somos criaturas de Dios. Pablo dice en otro pasaje, somos nueva criatura en Cristo. Creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, para dar fruto, puedo decir, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La voluntad de Dios es que desarrollemos los frutos. Esto es parte de lo que Dios diseñó para sus hijos, pero tenemos que colaborar con este propósito divino. Ahora, ya estoy claro que tengo que colaborar.
¿Estamos claros en eso? ¿Amén? Bien. Ahora, otro elemento importante. ¿Cómo yo puedo colaborar? Es la pregunta que estamos contestando ahora. Pues mire, yo le tengo esta idea. Memoriza la palabra de Dios. Lo primero que tienes que memorizarte es Gálatas capítulo 5, verso 22. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Porque si tú le vas a pedir a Dios alguno de ellos, tienes que saber el nombre. Y por lo menos qué implica ese fruto. Así que lo primero es que la palabra de Dios esté en ti. Mire, Pablo, hablando a Tito, capítulo 1, verso 7, ahí Pablo utiliza, está hablándole obviamente Pablo está hablándole a los líderes. Pero lo que es bueno para un líder es bueno para todos. ¿Entendió eso? Sí, porque la gente, usted puede decirme ahora, pastor, es que ahí está diciendo que Pablo le habla a los obispos, le habla a los pastores, que cómo deben ser ellos, que deben ser retenedores de la palabra de Dios, deben retener la palabra del Señor, deben defender la palabra de Dios. Pues bien, sí es cierto, Pablo está hablándole a los líderes. Ahora, ¿significa eso que usted, porque no es líder, no lo va a hacer también? Ah, no, eso es para el pastor, que el pastor se cuide, que el pastor dé fruto, que el pastor que tenga la palabra, que se la aprenda de memoria. Y que el pastor Pedro, que el líder de jóvenes, que el de niños, esos tienen que saberse la palabra de Dios. ¿Y usted? Amado, a veces no podemos disociar, no podemos segmentar la palabra de Dios para decir, esto es para fulano, y repartirla a su gusto y a su gusto. No, hermanos. Si hay un principio que aplique a una persona, aplica a todos. Ahora, ¿que un líder tiene que cuidarse? Sí. ¿Tiene que tener un cuidado mayor? Claro que sí. Pero la palabra de Dios es para todos. Y Pablo allí está hablando de retener la palabra de Dios. Diciendo, tiene que ser un retenedor de la palabra de Dios, tal como ha sido enseñada. Ahora, yo sé que Pablo está diciendo que retener la palabra en ese pasaje bíblico y el verbo que utiliza allí es poder guardar la palabra, darla con legitimidad, darla con claridad a otros. De eso está hablando. Pero también yo digo, bueno, aunque el término no especifica, no está diciendo memorízala, pero yo concluyo, hermanos, y no sé si usted está de acuerdo conmigo, yo concluyo que para yo poder dar la palabra a otros, guardarla en mi corazón, apreciarla, tengo que conocerla. Tiene que estar aquí, para que llegue aquí. Así que yo argumento, amén, que retener también implica memorizar. Ahora, no solamente me baso en ese pasaje bíblico, sino que también Deuteronomio 6 al 9, ahí habla y le dice Dios a Israel, y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Y habla de que las repita a los hijos, las repita en el campo, las repita en la casa, las repita al salir, las repita al llegar, las repita al almorzar. Bueno, todas esas cosas están implicadas allí. Entonces, si uno oye esa palabra, dice, pero con tanta repetición, mire, hay veces que usted no se sienta a memorizar algo. Pero lo ha oído tantas veces que se va a sorprender que un día lo va a repetir de memoria, sin que nadie lo diga. Esto pasa con las canciones. Usted no se sienta a memorizar un cántico, pero tanto lo cantamos que un día usted lo canta sin ni la pantalla, sin ver la letra, porque lo memorizó. Así que ese principio de memorizar la palabra de Dios está implicado allí. En Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría. ¿Cómo yo voy a exhortar a otros? La palabra tiene que abundar en mí primero. Entonces, algo práctico para que los frutos puedan surgir es memorízatelos. Memorízate cada fruto. Es lo primero que debes hacer. Ahora, lo segundo que sugiero que hagas es que ores.
que ores pidiendo que seas fortalecido en tu espíritu para que los puedas manifestar. Y yo prediqué un sermón sobre esto también. Efesios 3, verso 14 al 17. Pablo dice así: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en su hombre interior por el Espíritu, para que habite por la fe en vuestros corazones, a fin, con el propósito, con la finalidad de que arraigados en Él y cimentados en amor. Y ahí está hablando de un fruto. Entonces, si Él dice que para que yo pueda estar arraigado y cimentado en amor, puedo orar y pedir que mi espíritu se fortalezca. Aleluya. Que esas riquezas de Dios se den en nuestra vida. Entonces yo puedo orar y decir: Padre, gracias. Bueno, yo quiero que en mí el fruto del Espíritu se manifieste abundantemente. Ya estás en mí. Pero yo te pido que me fortalezca, me des la fuerza espiritual para combatir todo aquello que dificulta esa manifestación. Dame fuerza, Señor, para amar a aquel que tú sabes, que ese jefe del trabajo que me pone de cuadrito. Ese hermanito que se sienta al lado allí, que siempre está riéndose demasiado, y yo soy muy serio, no me gusta reírme tanto. Bueno, anyway, cualquier cosa, gloria a Dios. Entonces, Pablo dice: ora, dobla las rodillas, pide a Dios que tu espíritu, tu hombre interior, se fortalezca. Yo no sé si cuando usted oyó este mensaje y lo prediqué, si usted ha mantenido la costumbre de orar así. Porque yo le sugerí a ustedes, amados hermanos, que cuando dobles las rodillas, utilice esa fórmula bíblica, la palabra de Dios. Incluso memorícesela y ore así. Otra forma práctica de poder, estas sugerencias, bueno, yo no sé si sugerencias o mandamientos, pero vamos a decir las sugerencias por el momento, son prácticas, usted las puede hacer. Entonces, algo que también puede hacer es, o que complemente lo que estoy diciendo, es que dé gracias, reconozca, confiese la presencia del Espíritu Santo en su vida. Háblese usted mismo y diga: gracias, Espíritu Santo, que estás en mí. Porque tú no tienes que sentirlo, tú tienes que saberlo. ¿Y cómo tú lo sabes que está en ti? Ya te hemos dicho. El día que tú confiesas a Jesucristo, ocurre un milagro en cada ser humano, y es que el Espíritu Santo ha venido a morar. Jesús dijo que los que creen en Él, no solamente dice Jesucristo, Él usa la palabra plural: vendremos y haremos morada en Él. Así es que usted dele gracias, me pronuncie una confesión y diga: gracias, Espíritu Santo, tú estás en mí. Tú eres la fuente de los frutos. Tú eres esa fuente. Gracias. Y vuelvo a leer Romanos 5:5, donde dice, y usted le diga: porque tú has sido derramado en mi corazón, y el fruto del amor de Dios ha sido derramado en mí. Gracias, ayúdame a manifestarlo. Gracias, ayúdame a manifestarlos. Así, amados, y cada fruto usted puede utilizar esta secuencia de eventos que son prácticos. Amén. Y ahora voy a cerrar el sermón esta mañana con el tercer punto que les mencioné. Les dije que vamos a hablar de la palabra fruto, la palabra el espíritu, y ahora el primer fruto, el amor. Y amados, como dije al principio,
cada uno de estos frutos fácilmente puede ocuparnos un sermón solamente por cada uno. Más de 2 semanas posiblemente hablando sobre este pasaje bíblico. Ahora vamos a mirar el fruto del amor. La primera pregunta que tenemos que hacernos es, porque cuando usted oye amor, pues en nuestro lenguaje castellano, pues amor es amor. Pero cuando usted quiere saber qué tipo de amor es, pero ¿de qué amor me estás hablando? Pues tú necesitas añadir descripciones. No, yo estoy hablando del amor al chihuahua. Pues está bien, pues ya te entendí. No es amor a mí, es amor al pejito. O dice la esposa, yo te estoy hablando del amor que le tengo a ese hombre. Wow, yo lo amo. Yo amo a ese hombre. Amo a mi esposo. Pues está bien, ahora entiendo. Me estás hablando no del amor de Dios ni del pejito. Me estás hablando del amor a tu esposo. O sea que nosotros necesitamos en el lenguaje nuestro utilizar adjetivos, palabras descriptivas para decir de qué amor estamos hablando. Es interesante, amados, y ustedes quizás lo saben ya y lo vamos a repetir, que en el lenguaje en que la Biblia se escribió, específicamente este pasaje y el Nuevo Testamento, es el lenguaje griego. Y aunque no sepamos griego, hay recursos para poder mirar palabras, textos bíblicos. Y en el lenguaje griego hay una diversidad de palabras que ellas mismas de por sí hablan de qué amor o qué tipo de amor. Usualmente yo decía que habían 3 palabras, porque es las que encontraba en mi lectura muchas veces de teología. Pero ayer estaba buscando un poco de información y entré a internet y encontré en National Geographic encontré un artículo de National Geographic y el artículo era los 5 conceptos del amor de los griegos. Y me puse a leerlo y amplió un poco más ese concepto que yo tenía del amor, porque yo tenía siempre 3 conceptos del amor: el eros, el filial y el ágape. De hecho, la Biblia habla solamente de 2 amores: filial o fileo y ágape. No se preocupe, le voy a explicar cada uno de ellos. Pero en el artículo decía que los griegos tenían 4 palabras para hablar del amor. Una de ellas, voy a comenzar desde la más utilizada por ellos y hasta la más sublime, más hermosa, La primera era eros. Y eros era el amor que se manifiestaba en las relaciones románticas, en las pasiones, el amor. Y usted ya sabe, cuando usted usa la palabra eros, usted sabe, ¿verdad? El animalito, iba a decir animalito, ese angelito, ¿verdad? Que tiene la flechita y que lanza y que el 24 de febrero todo el mundo, amén, da tarjetas, ¿no? Pues, ¿qué dije yo? El 24. Pastora, gracias a Manuel, porque sí, tu regalo llegaba el 24 entonces. Aleluya. Hermanos, y tenían esta palabra, ya ustedes la conocen bastante bien. Luego tenían otra palabra que era la palabra fileo, palabra griega que significa amor fraternal, que su equivalente en el lenguaje castellano es amistad, esas relaciones de amistad unos con otros. También había otra palabra que usaban ellos que era estorge. Y esa es la que quizás usted no había escuchado. Y estorge es el amor que se desarrolla en el contexto de la familia. Es el amor del padre al hijo, del hijo al padre, de la madre. Es decir, que es un amor que se da en el contexto de la familia, del círculo parental. La palabra estorge. Luego estaba otra palabra que esa sí no la había leído antes, que es filautía. Y filautía es una palabra que Aristóteles acuñó
¿Qué significa el amor por uno mismo? El amor por uno mismo. La Biblia habla del amor por uno mismo, pero no la utiliza, sino que utiliza la frase, por ejemplo, cuando Pablo le habla a los efesios y habla del amor que tiene y que habla del amor del esposo a la esposa, dice luego, amén, que el esposo ame a la esposa como se ama a sí mismo. Pero en el caso de la Biblia no usa la palabra filautía, pero sí era una palabra que en el lenguaje griego existía. Y por último está el amor ágape. El amor ágape es el amor sublime, es el amor altruista, desinteresado, que se centra en los demás, que es compasivo, que muchas veces se traduce como caridad. Y ese es el amor que la Biblia señala con mayor frecuencia, específicamente cuando describe el amor de Dios. Dios es amor, allí utiliza ágape, indicando que es el amor que caracteriza a Dios. Así que ágape es el amor, es el término que usa la Escritura para hablar del fruto del Espíritu. Cuando se dice en la palabra de Dios que tenemos que desarrollar el amor, está diciendo qué clase de amor es el que tienes que desarrollar como fruto. No es eros, no es fileo, no es estorge, no es filautía, es ágape. Porque es la traducción de la palabra que aparece en el texto bíblico de Gálatas capítulo 5, verso 22. El fruto del Espíritu, amor, es amor ágape. Así que es el amor, es el tipo de amor que Dios, amén, ha derramado en nosotros para que lo podamos manifestar. Así que nosotros, como cristianos, tenemos que ejercer ese amor ágape. Ese amor que ha sido depositado en nosotros. Dice el diccionario que nos permite a nosotros utilizar estas palabras en griego. Si usted lo quiere buscar en Google, se llama Diccionario Expositivo de Palabras Griegas, VINE, se escribe V-I-N-E. Dice que el amor cristiano, sea que se ejercite hacia los hermanos o hacia los hombres en general, no es un impulso que provenga de los sentimientos. No siempre concuerda con la general inclinación de los sentimientos, ni se derrama solo sobre aquellos en los que se descubre alguna cierta afinidad. Es decir, esto no tiene que ver con los sentimientos. El amor ágape no tiene que ver con sentimientos. Puede incluir sentimientos, da espacio a los sentimientos, pero no es controlado. No es, amén, porque bueno, Manuel me cae bien y siento afinidad hacia él, pues yo a él le puedo dar amor ágape. No, si Manuel me odiara, y no es así, amén, Dios me dice, dale ágape, dale amor sublime. No tienes que ver cómo tú te sientes. Y aquí la cosa, por eso es que necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Jesús sorprendió a la gente cuando dijo, ama a tu enemigo. El amor ágape ha sido depositado en nosotros en la regeneración. Es la tercera vez que voy a citar Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza. Porque el amor ágape, el amor de Dios, ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Es el amor que Dios ha puesto en nosotros. El amor ágape habla de la naturaleza de Dios. Primera de Juan 4:8 dice, Dios es amor. O sea, Dios no tiene amor. Dios es amor. Dios no manifiesta amor. Dios es amor. Aleluya. Esa es su naturaleza.
Es decir, que cuando se nos impartió a nosotros el Espíritu Santo de Dios, el amor fue impartido a nuestras vidas como parte de esa naturaleza de Dios en nuestras vidas. Mire, en Génesis aprendemos que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Cuando tenemos el Espíritu de Dios y tenemos el fruto del amor, hermanos, tú estás siendo semejante a Dios. Suena fuerte. Pero tú estás manifestando la naturaleza de Dios. Estás manifestando a Dios. Por eso es que el peso de este fruto. Cuando tú amas, como establece la Escritura, amén, el amor ágape, tú estás actuando, estás diciendo que, amén, que estás manifestando plenamente, abundantemente, quién es Dios. El carácter del creyente se revela, y escuche bien esto, amados hermanos, que es muy importante. Y voy a leer en breve unos pasajes bíblicos que usted conoce muy bien. Pero el carácter de cada cristiano se va a revelar, amados, no tanto por los dones que puedas tener, sino por el fruto del amor ágape. Escuche lo que dice la palabra de Dios en Corintios. Había una problemática en Corinto, y era que había como una competencia, unos querían estos dones y otros dones, y Pablo comienza a establecer todos los dones de Dios. Y en el capítulo 12 de ese libro hace una lista extraordinaria de 9 dones del Espíritu, habla de 5 ministerios en Efesios, hermano, y esto es algo hermoso, porque óigame, ¿quién no quiere hacer milagro? ¿Quién no quiere ser, amén, poderoso, amén, en poder decir a alguien por el Espíritu, por supuesto, no en la carne, por el Espíritu, hermano, así me dice el Señor, esta es tu necesidad, Dios te dice que hagas esto, aleluya, más poderoso. ¿Quién no quiere ser un apóstol? Ahora todo el mundo quiere ser apóstol. ¡Wow! Apóstol. Maestro. Oh, gloria a Dios. Maestro de la Escritura. ¡Qué bueno! Pastor. ¡Qué bueno! Gloria a Dios también. Así que todos los dones de Dios son hermosos, son buenos. Y Dios los da a la iglesia. Pero a veces nos enamoramos de los dones y olvidamos un principio importante. Y escuche bien lo que Pablo dice. Mire, voy a leerlo para que ya no sea mi opinión, sino que usted escuche la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 12, versos 29 al 31. Pablo pregunta, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? Dice el verso 30. ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Verso 31, escuche bien. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Permítame hacer una pausa aquí para seguir leyendo luego los primeros 3 versículos del siguiente capítulo. Amados, Pablo no está menospreciando los dones. Ya él ha educado sobre esto. Y habla de la diversidad de ellos en el cuerpo de Cristo. Incluso está diciendo, búsquenlos, procúrenlos, pídanlos. Pero no olviden una cosa. No olviden una cosa. Hay algo excelente. Hay algo excelente. La pregunta es, ¿cuál es eso excelente? Pues mira, la respuesta sigue en el capítulo 13 de Primera de Corintios. Y dice así, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, oiga, me está hablando de cosas importantísimas,
Y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Si repartiese mis bienes, lo que hacen los filántropos, mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo como un mártir para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, Pablo hace un balance. Son importantes los dones para la edificación del cuerpo de Cristo, sí. Pero dice Pablo, pero no olviden que los frutos. Mire, voy a leerle una cita de un autor de un libro que leí hace mucho tiempo y buscando información volvió a surgir ese libro. Se llama El Discípulo, lo escribe Juan Carlos Ortiz. Hoy se publica bajo la editorial Peniel. Y él dice, algunos se engañan al buscar los dones del Espíritu en vez de concentrarse en desarrollar el fruto del Espíritu. Aun cuando apreciemos los dones, debemos tener cuidado respecto de dónde depositamos nuestro énfasis. El Señor Jesús nunca dijo que nos conocerían por los dones, sino por nuestros frutos. Entonces, por eso es que hay personas que tienen unos dones tremendos, quizás de apostolado, quizás de pastorado, quizás ministerios poderosos. Pero ¿qué ha pasado con el carácter? ¿Qué ha ocurrido, hermano? Y no tengo que dar ejemplos aquí porque me es doloroso hablar de esto. No han dado un buen fruto. Aunque hubo dones manifestándose. Entonces, tenemos que entender que aunque amemos los dones, busquemos los dones, tenemos que tener mucho cuidado de que el fruto se desarrolle y brille más que los dones que podamos tener. El amor ágape, dicho, no es un sentimiento, aunque no lo excluye. El amor ágape reclama de nosotros nuestra voluntad. Reclama de nosotros nuestra voluntad. Ya sabes que tenemos que darlo. Ya sabes que tienes al Espíritu Santo. Ya sabes que hay mecanismos que tú vas a utilizar, la oración, la petición, y va a añadirnos más, para cultivarlos. Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy. Juan 13:34. Que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto, dice Juan, conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Así que aquí no se habla si lo sientes o no. Aquí se habla de un mandamiento. Aquí se te da una orden, no la da el pastor, no la da el apóstol, no la da el profeta. Aquí la da Jesús, la da Dios. Un mandamiento los doy. No, esto no es cuestionable. Yo espero tu obediencia. Es un mandamiento. Jesús dice, que sean como yo. Que sean como yo. Que este amor que está hablando Jesucristo entre los discípulos, no está hablando del amor fraternal o fileo. Está hablando del ágape, que es un distintivo inequívoco de que somos discípulos de Dios. El amor ágape produce otras virtudes que forman y hermosean el carácter cristiano. La lectura de Corintios sigue diciendo, el amor es sufrido, benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Amados hermanos, aquí no está hablando de sentimientos, habla de decisiones. Y no podemos detenernos para hablar de cada una de estas cosas. Pero son virtudes que vienen amarradas al amor ágape. Si en mí se manifiesta el amor ágape, hermano, usted va a tener un jardín florecido de virtudes que honrarán a Dios, el Evangelio, amén, y bendecirán su vida.
El amor ágape, amados hermanos, es lo único que nos sigue hasta la eternidad. Dice Pablo hablando en ese capítulo 13 al final, el amor nunca deja de ser. Se acabarán las profecías, se acabarán las lenguas, se acabará la ciencia. Aleluya. Pero el amor no pasa, no se acaba, nos sigue hasta la eternidad. Y cierro esta mañana diciéndoles, amados hermanos, ¿cómo? Y repito la pregunta otra vez. ¿Cómo podemos colaborar con Dios para que el desarrollo del fruto del amor se manifieste y crezca en nosotros? Ya les dije algunas cosas y las voy a repetir sin dar, amén, explicaciones o textos bíblicos. Lo que les voy a decir está en la Biblia, porque si no ya el tiempo ha corrido bastante y quizás algunos ya están cansados. Pero ¿qué necesitamos? Número 1, memorice la palabra de Dios. Memorice, amén, ese versículo de Gálatas 5. Pero ahora añado algo más. Memorice un versículo donde aparezca la demanda de este amor en tu vida. Por ejemplo, sugiero que te memorices Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy. Como yo os he amado, también amen ustedes. Así que lo segundo que les sugiero, amados hermanos, es que pidan al Espíritu de Dios que fortalezca su espíritu, el suyo, el humano, el que está en usted, que lo fortalezca para que pueda manifestar el amor. También les sugiero, amados, que examine su corazón, que examine las motivaciones. Algo importante que no les dije es que en esa oración que tú vas a hacer, pídale a Dios, pídale al Espíritu Santo que te abra puertas y te dé oportunidades para manifestar el amor ágape. Pide también que escudriñe tu corazón para que puedas discernir qué te motiva a hacer esa acción de amor. Las motivaciones son importantes. Nunca hagas algo de bien con el propósito de engrandecerte. De que alguien sepa, mira lo que ha hecho esta persona, mira cuánto ama. Ama, sobre todo sin que nadie quizás te vea. Y si te ven, nunca publiques la acción buena que has hecho. Te sugiero que confieses la presencia del Espíritu Santo en ti. Reconócelo en tu vida. Y por último, si el Espíritu Santo de Dios o tú mismo en tu análisis personal, en ese escudriñar de motivaciones, descubre que hay algo que tienes que trabajar, confiésalo. Procede al arrepentimiento. Haz morir esa obra de la carne que obstaculiza, que impide, que dificulta el florecimiento del fruto del amor. Como por ejemplo, la murmuración, las raíces de amargura, la falta de perdón. Si descubres esto o otras cosas más, estas cosas, amados hermanos, se levantan como barreras para impedir o obstaculizar la espléndida brillantez del fruto del amor. Córtalas en el nombre de Jesús. En ti está el Espíritu Santo de Dios, que dirá sí y amén a esas acciones y te ayudará, porque hay veces que tu fuerza humana no son suficientes y vas a necesitar la ayuda del Espíritu Santo de Dios que está en ti. Inclina tu rostro en esta mañana, gloria a Dios, y oremos al Señor. El tema es amplio, hermanos, el tema es rico en contenido. Hay tanta palabra de Dios que podemos citar una y otra vez, hermanos, pero yo creo que lo que Dios ha permitido en esta mañana que podamos compartir, primeramente para mi propia reflexión,
y para ustedes me parece suficiente para que en este taller tengamos cosas que hacer. Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti, Señor, reconociendo, Padre amado, mi necesidad de ti. Reconociendo que tú has puesto en mí tu Santo Espíritu. Reconociendo que el fruto del Espíritu está derramado sobre nosotros. El problema radica, Padre amado, que muchas veces no he colaborado contigo. Que muchas veces, Señor, quizás mi prejuicio por algo se ha levantado, Señor, y yo he permitido que domine mi mente, que domine mis acciones, que domine mi forma de actuar. Perdóname, Señor. Yo anhelo, Padre, que se manifieste no solamente el amor fileo, el amor storge, el amor hacia mi esposa. Todos son importantes, pero en el ágape todos están incluidos, motivados por la pureza, por la semejanza a ti, porque es el amor que tú nos manifiestas. Ayúdame, Espíritu Santo. Ayúdame que el mundo pueda ver, percibir claramente qué amor es el que manifiesto. Muchos dicen que aman, Señor, pero no manifiestan el amor ágape. Manifiestan un amor egoísta. ¿Cuántos, Señor, han levantado un arma de fuego? Han cortado la vida de alguien diciendo en una carta: lo hice porque amaba. Qué contradicción, qué mentira tan horrible. Ayúdanos, Señor, a amar como tú amaste, conforme a tu semejanza. Ayúdame y ayuda a mis hermanos, Señor, también a manifestarlo. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Yo les pido que se ponga de pie un momento esta mañana, gloria a Dios. Amén. Y ore ahí, ore donde tú estás. Ore donde te encuentras en esta mañana. Quiero hacer 3 llamados en esta mañana. El primero va dirigido a cualquier persona que se encuentre tanto aquí en la nave como también en la audiencia cibernética que está viéndonos, que todavía no ha rendido su vida a Jesús, que todavía sabe que no ha confesado con sus labios ni ha creído en su corazón que Jesús es su Salvador. Y quiero invitar a la audiencia que está viéndonos, como a cualquier persona que se encuentre aquí, que quiera hoy reconciliar su vida con Cristo, permitir que el Espíritu Santo venga y dé vida a su espíritu y ocurra el milagro de la regeneración, del nuevo nacimiento. Yo te invito esta mañana a que levantes tu mano allá en tu casa donde tú estás, y yo quiero que ores conmigo esta oración. Y vas a orar así: Padre, en esta mañana yo creo en tu palabra. Te confieso como mi Señor y como mi Salvador. Creo en ti y te recibo a ti, Jesús, como mi Señor. Perdona todos mis pecados. Lávame con tu bendita sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Soy hoy tuyo, Jesús, y tú vienes a morar en mí. Lo creo, Jesús. Amén. Si allá en la audiencia cibernética has orado así, mándanos un mensaje, por favor, y déjanos saber que has hecho esta oración. Oramos por Robert, por David John, por Julia Cuevas, por Elvis y su familia. Y si has orado así y estás aquí, yo te pido por favor que llegues al altar. Los ancianos van a orar por ti también. Si hay alguien que ha orado así, esta oración, yo te invito a que vengas al altar. Amén. Para que los ancianos oren contigo. No te van a cuestionar nada, simplemente van a orar contigo.